Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal Luis Jono, en el que os ayudamos a entender la física de bachillerato. En esta ocasión tenemos un ejercicio de respuesta múltiple, de las cuestiones de respuesta múltiple, como tenemos indicado aquí, de EBAU, de la UNED, sobre campo eléctrico. En este caso es de junio de 2021, es el modelo 4, y bueno, cuestión número 5. Como siempre, consejo leer atentamente el enunciado. Si el potencial eléctrico V es constante en toda una región del espacio, ¿qué podemos decir acerca del campo eléctrico en esa región? ¿Que es cero, que no es cero y es uniforme, o que no es cero y no es uniforme? Bueno, también el segundo consejo es resolverlo como si no nos dieran ninguna posibilidad de respuesta, como si no nos dieran la respuesta múltiple. Es decir, nosotros buscamos la respuesta y luego vemos si coincide con alguna de las tres que nos proporciona. Bien, en este caso, la cuestión es que el campo eléctrico es un campo conservativo. ¿Qué es un campo conservativo? Decimos que son aquellos que derivan de un potencial. ¿Y qué quiere decir que derivan de un potencial? Pues que tal y como tenemos aquí, las dos relaciones que hay entre campo y potencial son que la intensidad de campo eléctrico es igual al menos gradiente del potencial, y ya sabéis que el gradiente en el fondo es una derivada, es la derivada del potencial respecto de cada una de las tres variables x y z, las coordenadas del espacio, y en segundo lugar que el potencial es igual a menos la integral del producto escalar de la intensidad de campo por el vector desplazamiento. Digamos que esta segunda nos sirve para calcular el potencial a partir de la intensidad y la primera nos sirve para calcular la intensidad si nos han proporcionado el potencial, la expresión del potencial. Bueno, por lo tanto, esta ya nos dice que la intensidad es una derivada del potencial. Por lo tanto, si el potencial, como nos dice el enunciado, es constante, tal y como tenemos aquí, pues necesariamente su derivada, el gradiente, es cero. Y por lo tanto, la intensidad de campo eléctrico también será cero. Es decir, coincide con la opción A. Otra de las cuestiones que tenemos aquí, la cuestión número 5 de junio de 2020, modelo 3, nos dice dos cargas, una es 16Q y la otra es menos Q, están aquí representadas en este esquema. Lo que está en rojo es lo que he representado yo posteriormente. Lo otro es lo que ya viene en el ejercicio. Bueno, pues como nos dicen que tenemos una Q1 que es 16 veces Q2, y además una es positiva y otra es negativa, y que están separadas por una distancia de 15 milímetros. El campo eléctrico debido a estas dos cargas anulan un punto que se encuentra a una distancia de minúscula, de la carga Q2, de esta de aquí, y de más d de Q1, de más d de Q1. Bueno, y nos pregunta cuánto vale esa distancia, es decir, dónde está este punto P. Nos da tres posibilidades, como siempre lo vamos a hacer, como si no nos diera ninguna, es decir, vamos a calcular en el punto P cuál sería la distancia para que se anule. Lo primero que sabemos es que esta es la ecuación de la intensidad. Es un vector que viene dado su dirección y sentido por este vector unitario, que es el vector de posición partido por su módulo. Es decir, nos indica simplemente que es la dirección y sentido del vector de posición. El sentido, si la carga es positiva, tendrá el mismo sentido del vector de posición, si es negativa, tendrá sentido contrario. Entonces, siguiendo esto, hemos representado aquí, en el caso del punto P, cuál sería la dirección y sentido de cada una de las dos intensidades, de E1 y E2. Son contrarias porque esta es negativa, por lo tanto va hacia ella, y al ser Q1 positiva, pues E1 iría hacia la derecha, sentido positivo del eje de las X. Nosotros vamos a calcular en valor absoluto y lo que nos dicen es que tienen que ser iguales, por lo tanto igualamos E1 y E2. Nosotros, bueno, nos olvidamos de momento de este vector de posición y por lo tanto ponemos solo los módulos. Las constantes se eliminan y sustituimos los valores de Q1 y Q2, 16Q y Q. Se simplifica Q y nos queda una ecuación de segundo grado. La desarrollamos, d2 pasa al otro miembro multiplicando, 15 más d al cuadrado pasa a la derecha también multiplicando, lo desarrollamos y lo ponemos como ecuación de segundo grado. Ya sabéis, ax cuadrado más bx más c. Y en función de eso, resolvemos d, raíz cuadrada de b2 menos 4ac partido por 2a. Bueno, sustituimos los valores y obtenemos dos posibles valores para d1. El primer valor es 30 más 120 partido por 30 y el segundo valor es 30 menos 120 partido por 30. Eso nos da 5 milímetros y menos 3 milímetros.
¿Cuáles son cada uno de estos dos puntos? El de 5 milímetros es el que nos pregunta, puesto que D es positiva y está a la derecha de Q2. 5 milímetros a la derecha de Q2. Y la ecuación lo que nos dice es que para este valor, 5 milímetros, aquí se anulan. Bueno, tener en cuenta que lo hemos puesto en milímetros porque hemos sustituido aquí la distancia D minúscula en milímetros. ¿De acuerdo? Por tanto, el resultado nos viene dado en milímetros. Bien, pero existe otro valor D2, que ¿qué significaría? Que está a la izquierda de Q2. Pero a la izquierda de Q2, lo que nos dice este valor es que E1 y E2 son iguales, y efectivamente en módulos son iguales, pero no se pueden anular, puesto que en ese punto estas dos serían las direcciones y sentidos de las intensidades que crean Q1, también hacia la derecha por ser carga positiva, y Q2 hacia ella, por lo tanto también hacia la derecha, sentido positivo del eje de las X, y por lo tanto en realidad serían dos vectores del mismo sentido que se sumarían, por lo tanto no se podrían anular en este punto. Por lo tanto, en este caso D2 no nos sirve. Por lo tanto, es 5 milímetros que coincide con la C. Bueno, tenemos aquí una tercera cuestión, que es también la cuestión número 6 de junio de 2020, también del modelo 3, igual que la anterior. Aquí nos dicen que tenemos un electrón de masa m y carga E, carga de la ala del electrón, lógicamente negativa, que partiendo del reposo es acelerado por una diferencia potencial V. La velocidad final del electrón vendrá dada por cuál de estas tres ecuaciones. Bueno, pues vamos a ver. En esta situación nosotros aplicamos el principio de conservación de la energía, que para campos conservativos será que el incremento de energía cinética más el incremento de energía potencial es igual a cero. Es decir, que lo que se gana de una se pierde de otra. Lo que se gana de energía potencial es a costa de perder energía cinética y viceversa. En el caso de que fuera no conservativo, aquí tendríamos en este segundo miembro de la ecuación el trabajo debido a las fuerzas no conservativas. Pero en este caso estamos hablando del campo eléctrico y por lo tanto ese trabajo ahora no lo consideramos. No hay fuerzas no conservativas puesto que el campo eléctrico es conservativo. Lo desarrollamos, energía cinética final menos inicial, energía potencial final menos inicial. Nos dice que parte del reposo, por lo tanto la energía cinética inicial es cero. ¿De acuerdo? Este valor es cero. Y la energía potencial sería la carga por la diferencia de potencial. Yo le pongo el signo negativo porque sabemos que se va a perder energía potencial. Siempre que dejamos caer una carga en el campo eléctrico debido al trabajo del campo, se pierde energía potencial. De la misma manera que si nosotros dejamos caer una masa en el campo gravitatorio, se pierde energía potencial, siempre que el trabajo lo haga el propio campo, como en este caso. Es decir, nos dicen que es la diferencia de potencial de ese campo eléctrico la que hace que se mueva la carga. Por lo tanto, por eso yo pongo aquí que es negativa. ¿De acuerdo? Entonces, nos queda que la energía cinética final, un medio de la masa del electrón por su velocidad al cuadrado, menos la carga por la diferencia de potencial, será igual a cero. En resumen, lo que nos queda aquí es lo que podríamos poner desde el principio, que la energía cinética ganada por el electrón se debe a la pérdida de energía potencial, el valor de la carga por la diferencia de potencial que la mueve. Despejando de aquí, nos quedaría 2e por incremento de v partido por la masa del electrón y haciendo raíz cuadrada 2e incremento de v masa del electrón, que coincide con la A. Tenemos aquí otra cuestión más de junio de 2020, la cuestión número 7, que como siempre leemos atentamente. Nos dice el flujo del campo electrostático por unidad de superficie es mayor cuando la superficie A es perpendicular al campo, B es paralela al campo y C forma un ángulo de 45 grados con el campo. Bueno, en realidad lo que nos están diciendo al decir por unidad de superficie es que supongamos, por ejemplo, 1 metro cuadrado y que también el campo es constante. Es decir, que no van a variar ni el módulo del campo eléctrico ni el módulo del vector superficie. Por lo tanto, en realidad lo que va a variar es el ángulo. Si nosotros ponemos la definición del flujo eléctrico, vemos que es la integral del producto escalar del vector intensidad de campo eléctrico por el vector superficie y que desarrollando nos queda intensidad, módulo de la intensidad, por el diferencial de superficie por el coseno del ángulo. Puesto que estos dos, en principio para nosotros son constantes, lo que vamos a ver es cómo varían en función del ángulo.
Entonces, en el primer caso lo que nos dice es que la superficie es perpendicular al campo. Por lo tanto, es esta primera situación que yo he representado aquí. Es decir, la superficie perpendicular al campo, pero como el vector superficie es a su vez perpendicular a la superficie, eso quiere decir que diferencial de S y E coinciden en dirección y sentido. Por lo tanto, son paralelos. Por lo tanto, es coseno de 0 y por lo tanto vale 1. ¿De acuerdo? En el segundo lugar, nos dice que la superficie es paralela al campo. Sería esta situación de aquí. Es decir, la superficie paralela al campo. Luego el vector superficie, que es perpendicular a la superficie, y el vector intensidad de campo son perpendiculares. Por lo tanto, sería coseno de 90 y por lo tanto 0. Es decir, aquí se anula. Y en el tercer caso, cuando la superficie forma un ángulo de 45 grados con el campo. Sería la situación C. En este caso, si ambos forman 45 grados, el coseno de 45 es 0,7. Bueno, puesto que en realidad esta parte del flujo no varía, es decir, no varía ni el módulo del campo ni el módulo del vector superficie, solo varía el coseno del ángulo. Cuanto mayor sea el coseno del ángulo, mayor es el flujo. Por lo tanto, sería en la situación A. Es decir, el mayor flujo se da siempre con el campo perpendicular a la superficie. Vemos aquí que en el caso, puesto que el flujo eléctrico se define como la cantidad de campo eléctrico que atraviesa una superficie, atravesará más superficie cuando es perpendicular a la misma que cuando es paralelo. Fijaros que aquí cuando es paralelo ni siquiera atraviesa la superficie, por lo tanto no hay campo eléctrico que lo atraviese, no habría flujo. Bueno, tenemos por último aquí la cuestión número 8 de junio de 2020, que nos dice: el trabajo necesario para mover una carga en un campo eléctrico sobre una superficie equipotencial es proporcional a la carga, es proporcional a la distancia desplazada o es nulo. Bueno, estas es de las que son muy rápidas y fáciles de hacer y que nos pueden servir de mucho para ganar tiempo en un examen. Entonces, la cuestión es que nosotros conocemos que el trabajo es igual a la energía potencial cambiada de signo. Y que la energía potencial en el campo eléctrico se calcula como la carga por la diferencia de potencial entre los dos puntos entre las que se mueve. Si nos están diciendo que es una superficie equipotencial, en una superficie equipotencial no hay diferencia de potencial, puesto que todos los puntos de esa superficie tienen el mismo potencial. Luego, al movernos entre dos puntos con el mismo potencial, la diferencia de potencial es cero. Si la diferencia de potencial es cero, no hay energía potencial, no hay aumento o disminución de energía potencial. Por lo tanto, no hay incremento de energía potencial, pues no hay trabajo. Por lo tanto, es nulo. Bueno, pues como siempre espero haberos ayudado, no olvidéis suscribiros y hasta un próximo vídeo. Un saludo.